Este podcast viene a todo cuestionar. Este es tu espacio, ven y hazlo sonar. Ven y hazlo sonar. Generación Atlántica da mucho de qué hablar. Raíces en el agua y miradas hacia el mar. Unidos por la historia que nos vuelva a conectar. Bienvenidas y bienvenidos a un nuevo capítulo de Generación Atlántica. Como siempre digo, no sé si va a ser mejor que el anterior porque es que venimos de un nivel altísimo, pero realmente es que siempre vamos a más. Así que nada, en primer lugar, darte la bienvenida, Meritxell. Muchas gracias por invitarme. ¿Meritxell o prefieres que te llame de otra manera? Meritxell me gusta. ¿Está bien? Sí. Vale, perfecto. Pues nada, hoy tenemos un capítulo muy especial. Empezamos además el mes de mayo con... Creo que algo bastante didáctico, bastante necesario, así que bueno, vamos a ir poco a poco como siempre. Lo primero, como me imagino que sabrás ya, tenemos un bloque para introducirte, para presentarte. Ya hemos dicho tu nombre, pero ahora viene la edad. Bien, pues tengo 32 años, 33 en breve, soy Géminis. ¡Ay, como yo! Bueno, es que se han juntado dos hoy, qué bueno. Pues me parece muy bien. No será el 13 de junio, ¿verdad? No, del 28 de mayo. Ah, vale, ok, yo aquí por poco, ¿eh? Vale, luego tu isla de residencia. Tenerife. Muy bien, somos de aquí. Bueno, yo soy de La Palma, pero vivo aquí. Me considero de aquí realmente también. ¿Y a qué te dedicas? Pues trabajo en la asociación LGTBIQ+, Diversas Canarias, una asociación LGTBI. Vale, bueno, creo que ya con esto pueden intuir un poquito de qué va el capítulo de hoy, pero vamos a ir primero con el bloque de preguntas random. La primera de todas es, si tuvieras que elegir o escuchar a un solo artista el resto de tu vida, ¿quién sería? Literalmente ya solo escucho un solo artista. Ah, vale. Bueno, yo pensando que iba a ser una pregunta súper enrevesada, ¿vale? Vivo obsesionada con Bad Bunny. Ok, ¿vas a los conciertos, alguno de ellos? A 3. Sí, de verdad, cuando digo la obsesión es real, 100%, es real. Y solo escucho a Bad Bunny en bucle de principio a fin. Vale, me parece bien. De hecho, justo ahora subí una historia antes de grabar el capítulo, en plan con el set de fondo y demás, y me apetecía, no lo hice, pero me apetecía poner por la mañana café y luego por la tarde subir otra historia en otro rollo y poner por la tarde ron. Pero bueno, no lo hice. Dejé pasar la oportunidad. Totalmente. Hubiese sido un combo Curioso. completo. La verdad que sí. Pues me parece muy bien. Luego, ¿tu comida favorita? El sushi, sin lugar a dudas. Es que encima Géminis, es que todo viene en este momento, o sea. Son los astros, la alineación de los planetas. Sí, y no sé yo qué, creo no sé que sí, cuánto. yo creo que sí, pero totalmente me encanta. Pues nada, tendremos que quedar para comer sushi, yo te lo digo. A todos sí, todo lo que conlleve sushi, yo, pec. Totalmente. Y por último, el peor consejo que te han dado en tu vida. Puedes explayarte si quieres. Yo creo que el peor consejo que nos han dado, voy a hablar un poco para todas las mujeres gordas, y es el hecho de que si no nos aceptamos nosotras, ¿no? No nos va a aceptar el resto de la sociedad, o que tenemos que querernos mucho para que alguien nos quiera, ese típico consejo mal dado que se da en relaciones ya no solo de románticas, sino de amistad o familiar o quien sea, y es como, wow, ¿no? Nos pueden querer y ya. La gente nos quiere con independencia de cuál sea el momento de autoestima que tengamos, porque la autoestima no es lineal, fluye Totalmente. en todas las personas por igual. Así que creo que ese es el peor consejo que se le puede dar a cualquiera en general. Coincido. O sea, creo que hay un discurso como muy... Mr. Wonderful lo llamo yo de, ay, no, quererse tal, que sí, que obviamente, pero ¿hasta qué punto, no? Entonces hay que ver más allá de... Es terrible, de los porque además estándares. atraviesa como un montón de cosas, ¿no? Pero 100%. Pero eso ahí te anula totalmente como persona. Sí, además te pone también un peso extra, ¿sabes? Que es como, ya bastante tenemos, es suficiente. Totalmente. Pero sí me parece súper interesante además como visibilizar este tipo de cuestiones, por eso me encanta preguntar el peor consejo, porque muchas veces salen cosas así y dices, dale una vuelta, ¿sabes? Porque igual no vamos por algún camino con esas Totalmente. ideas, discursos, comentarios. Pero bueno, vamos a lo que vamos. Vamos para allá. Lo primero, creo que es verdad que últimamente conocemos cada vez más sobre el movimiento LGTBIQA+, pero todavía hay personas que no controlan mucho ciertos términos. Entonces, lo primero de todo es que te voy a pedir si nos puedes un poco definir, indicar lo que son cada sigla y por qué es importante tenerlas juntas y si es que es importante, que a lo mejor no. Vale. Bueno, y el plus, que hay gente que tampoco dice por qué. O sea, que empezamos a definir desde la L hasta, Sí, al hasta el más. final, exacto, sí. Venga, genial. Pues si empezamos por la L de lesbiana, en este caso vamos a definirlo, forma parte de una orientación sexual, y vamos a definirlo mujeres que sienten atracción sexual, romántica, del deseo o cualquier otra atracción por otras mujeres. Vale. Mujeres que se sienten atraídas por mujeres. Ujú.
Vale, si hablamos de la G, pues hombres que se sienten atraídos por otros hombres. ¿Vale? Sería gay. Sí, creo que lo dije al inicio, ¿no? A lo mejor yo estoy aquí ya envalentonada, la G de gays, sí. Se Ahora nos sí. olvida porque a mí los hombres los aparto. No, pero yo para que quede claro, Sí. simplemente, sí. L de lesbiana, G de gay, Sí. la B de bisexual. ¿Vale? Y significa que te sientes atraído, atraída, atraíde por tu propia identidad y por otras identidades ¿Vale? de género. Ok. Hablamos de la T, vamos a hablar de personas trans. Aquí es Ok. súper importante, siempre dejamos como muy claro que no hablamos de transexual, no hablamos de personas transgénero, hablamos de término trans como término paraguas que engloba a todas las realidades disidentes del género, ¿no? Vale. Y son personas que no se sienten identificadas con el género que le asignaron al nacer. Es decir, cuando, me voy a poner ahí ejemplo, ¿no? Cuando mi madre me tuvo, el médico le dijo a mi madre, oye señora, tiene usted una niña preciosa. El médico efectivamente no se equivocó, sigo siendo preciosa, pero yo de mayor me seguí identificando con el género que me asignaron al nacer, ¿no? Ajá. Como mujer. Entonces soy una mujer cis, una mujer cisexual. Y en este caso las personas trans no se sienten identificadas con el género que le asignaron en el momento del nacimiento. ¿Vale? Luego está la I de intersex, que ya hablamos de las personas que tienen características sexuales que típicamente lo podemos asociar a lo femenino y a lo masculino, aunque sabemos que el género no es binario y que biológicamente no hay solo dos géneros, así que ahí podemos hablar de una gran variedad. Hablamos de caracteres secundarios o primarios, ¿no? En plan, las gónadas, las hormonas, todas estas Vale. cuestiones que atraviesan a todos, todas, todes. Y de hecho hay una alta estadística de personas intersex. Y por lo tanto, se considera que todas conocemos a una persona intersex, aunque no lo sepamos, ¿no? Vale. Luego tenemos la Q de queer, que en su momento pues era el término anglosajón con el cual se insultaba al colectivo LGTBIQA+, ¿no? Esas expresiones disidentes o esas identidades disidentes, era como catalogarlo como raro, por así Sí. decirlo. Y cuando hablamos de queer, hablamos de toda esa disidencia mostrada, que ya sea por identidad, por expresión de género, y que se abraza, ¿no? como etiqueta, como reivindicación por parte del colectivo LGTBIQA+. Y luego tenemos la A de aroase. ¿Vale? La parte romántica y la parte asexual. Estos son espectros, ¿vale? Que no es una cuestión porque siempre se habla o siempre se tiene en cuenta de que la parte asexual es como no sentir nada de atracción sexual, y ahí dentro del propio colectivo Aroase vamos a hablar de orientación del deseo, atracción sexual o atracción romántica, ¿no? En Ok. esos aspectos. Vale. Y no sienten de la misma manera que se siente desde la alonorma. Cuando hablamos de la alonorma, y ahora explico ambos Vale, conceptos, perfecto. que yo digo como un montón de palabras técnicas y luego Sí. nos volvemos aquí un poco locas, loques, pero vamos a hablar de la alonorma como la atracción sexual que se entiende socialmente como la normal, ¿no? Vale, sí. De hecho, esto a las mujeres también nos atraviesa porque siempre nos presionan con el tema de cómo tenemos que sentir atracción sexual con respecto a los hombres que se presuponen que tienen mucha más atracción sexual que nosotros en nuestra sexualidad. Pues las personas aroaces, en este caso las personas asexuales, dentro del espectro, pues no sienten atracción sexual de la misma manera que se presupone socialmente que tienen que sentir, ¿no? Y ahí Vale. hay un espectro, pues desde la demisexualidad, que son personas que solo se sienten atraídas por otras personas cuando ya hay una conexión. Ok, vale. Ya tú conoces a la persona y dices, bien. esta Va como persona- poco a poco Sí, y en plan, esta surge. persona no es facha. Voy a por ella, ¿no? Perfecto, vale, entendemos el Un poco punto. así. Y luego tenemos la parte romántica, que es no sentir pues esa atracción del deseo romántico, esa atracción romántica de la misma intensidad, manera que se presupone que es el amor, ¿no? Ok, vale, Así vale, que vale, bueno. vale. Y luego tenemos el plus. Nosotras en diversas, por ejemplo, utilizamos el asterisco. Vale, y, sí. como ¿Te símbolo lo estaba propio. viendo antes? Sí, Aquí. que hemos Bueno, es que traído claro, unas láminas. Es que estamos estrenando láminas y estoy súper feliz. Por aquí tenemos el tú y yo, Chelo, y te quiero. Bueno, lo sabemos, conocemos, ¿verdad? Vale, pues justo antes me fijé justo eso, que aquí es que no se va a ver nada. No, pero hay un la verdad que asterisco, ¿vale? Y allí también. Pero bueno, sí, como Sí. detalle. Nosotras utilizamos el asterisco, pero bueno, asterisco, el más, el plus, el plus, depende como cada uno, cada una lo pronuncie. Plus, cariño, estamos en Canarias. Pues ahí vamos a hablar de todas esas identidades, expresiones de género que no entran dentro de la L, la G, la T, la B, la I, la Q y la A, pero que están dentro del colectivo LGTBIQA+, ¿no? Vale, ok. Hay un meme que dice que es que dentro de poco nos vamos a hacer con todo el diccionario y es como, sí.
Ya vamos a ir poco a poco con todos los Total, espacios. pues mira, pues a mí me parece bien, yo qué sé, de repente una croqueta también, ¿sabes? En plan, ¿por qué no? O sushi de repente ahí dentro. No, pero bueno, No creo yo que vamos a adoptar ese tipo de cuestiones, pero sí otras identidades, orientaciones que evidentemente. necesiten tener una etiqueta, ¿no? Al final todas necesitamos etiquetarnos. Y sobre todo, precisamente eso, el tema de las etiquetas, hay gente que siempre se pone con el rollo de, es que no hace falta etiquetarlo todo, pero ¿tiene importancia para una persona realmente saber, conocer, que tiene como una etiqueta en este sentido? Es que la etiqueta no es solo el término que yo me pongo, ¿no? No es que yo me identifique como mujer cis bisexual y entonces yo descubra el mundo. Lo que yo descubro es que no estoy sola en el mundo y que hay más mujeres como yo y que hay más personas del colectivo LGTBIQA+, y nos identificamos, ¿no? Nuestras propias experiencias, sobre todo cuando somos personas jóvenes o niños, niñas, niñes. Ahí, tener una etiqueta propia implica reconocerte y reconocer también al resto, ¿no? Y abrazar un poco esa soledad no deseada que siempre tienes cuando te estás descubriendo, cuando creces, y por lo tanto es necesario esa etiqueta. Y que bueno, que nosotras funcionamos, y esto es absurdo no tenerlo en cuenta, nuestro cerebro funciona también por etiquetas, por categorías, para poder entender, ¿no?, ciertas cosas. Entonces, ¿por qué no hacerlo también con el colectivo, ¿no? Una cosa que me llama mucho la atención en este sentido es que tenemos como súper normalizado, yo qué sé, pues el grupo de gente a la que le gusta leer, el grupo de gente a la que le gusta pues, los videojuegos, los deportistas, no sé cuánto y tal, que no dejan de ser etiquetas. Sí, sí, sí. Y luego cuando llegamos aquí, es que es demasiado. De hecho, yo creo que si pensamos en nosotras cuando éramos jóvenes, más allá de nuestra identidad orientación, dentro del propio centro educativo pertenecíamos a algún subgrupo. O estábamos 100%. en el grupo de los nerds, ¿no? O de los empollones, o de los frikis, o estábamos en el grupo de las deportistas, o estábamos... Da igual, pero habría una categoría donde a ti te situaba y te reconocía con otra gente que era igual que tú. Pues el colectivo LGTBIQA+, es exactamente lo mismo, teniendo en cuenta que no solo reconocemos a nuestras personas iguales, sino que también la discriminación y la violencia que sufrimos, y que eso es importante, ¿no? Y esa búsqueda de referentes para no sentirte, como decía al inicio, pues solo, sola o sole. Que al final también dentro del movimiento, bueno, yo creo que en general en todos los movimientos que surgen así sociales, al final hay como un sentimiento de colectividad, de pertenencia, ¿no? De solidaridad entre personas, ¿no? Yo no sé si al final esto se puede extrapolar, ¿no?, a nivel social, porque sí que veo o he sentido, ¿no?, dentro de todo mi entorno, que también evidentemente hay personas del colectivo y demás, pues que... Es que somos muchas. Es que sí, evidentemente, pues como tiene que ser. Pero no sé si ese sentimiento se puede extrapolar, ¿no?, de alguna manera y conseguir que a nivel social todas y todos y todos, como bien dices, entendamos y compartamos y, no sé, como que nos identifiquemos y apoyemos al resto. Porque yo noto como un poco de separación ahí, no sé por qué. Claro, ¿te refieres a que las personas que no pertenecen al colectivo LGTBIQA+ se sientan identificadas con nosotras? Sí, que podamos aportar, hacer algo, en plan, que el espacio donde estamos viviendo y conviviendo sea sano para todos. Claro, que sea un espacio seguro. Sí, exacto. Pues, a ver, yo creo que aquí lo que más podemos aportar también, ¿no?, desde el colectivo LGTBIQA+, a la hora de decirle al resto, es no pasar por, primero, los chistes banales, ¿no?, que se supone que no hacen ningún tipo de daño, pero ya que se quedaron en Arévalo, por favor. El típico chiste de maricones, o nosotras lo hemos reapropiado, ¿no?, y hemos traído pues Sí, por ejemplo, maricón el último y por eso no corría. Claro, es como, wow, ¿no? Estás en el centro educativo y escuchas a alguien, algún peque decir, pues maricón el último, y empiezan a correr a tope. Vale, eso no es inocuo, es decir, tiene un impacto para las personas del colectivo LGTBI que estamos en ese entorno en ese momento, ¿no? Pues parar esos chistes, no reproducirlos, el lenguaje también, que sea algo accesible en cuanto a respetar nuestras orientaciones, nuestras identidades, incluso con el lenguaje inclusivo, que ahora hay como todo un meme en internet cuando se utiliza el ella, por ejemplo. De eso también quería hablarte, o sea... Eso es el respeto básico a las personas con identidades no binarias y que básicamente quieren el uso del pronombre ella, pues si nosotras podemos llegar a entender, ¿no?, que es lo que siempre decimos, que Francisco puede ser llamado Paco, y no pasa absolutamente nada, y lo llamamos así, y lo prefiere la persona y lo respetamos, ¿por qué? Claro. No podemos respetar el nombre de una persona trans cuando nos lo comunica, o el pronombre. Que entiendo que te puede costar al inicio si no has hablado nunca con el ella. Genial, no pasa nada. Se lo comunicamos a la persona y le decimos, mira, la verdad que es la primera vez que voy a usar el término ella.
Si en algún momento me equivoco, te pido disculpas porque no va a ser adrede ni con maldad. Intentaré corregirlo. No pongamos tampoco el foco en la persona de que la persona tenga que corregirte y tal, Sí, no todo el ok. rato, sino de también asumir nuestra parte de Y de ser responsabilidad. conscientes, ¿no? Ujú. Efectivamente, y ser consciente Vale. para cambiar. Que no pasa absolutamente nada y no nos vamos a morir por el camino por utilizar el EIE en ciertos espacios donde nos lo solicitan. Es que yo pienso, por ejemplo, mucho en cómo todavía en algunos espacios cuesta el bienvenidas y bienvenidos. ¿Sabes? O sea, si todavía cuesta eso, es como, Claro. wow. Es que utilizar ¿sabes? el lenguaje genérico femenino todavía está a tropicones, ¿no? Sí. Vas a un centro, vas a algún espacio y hay 52 mujeres y un hombre y es como, bienvenidos a todos. No vaya a ser que el único hombre que hay Se ofenda. y es como, mira. Es que el otro día justo vi un contenido, no me acuerdo muy bien de quién era, pero decía, hoy vamos a hablar de... o sea, hablaba en femenino, ¿no? En personas importantes de tal, pero o sea, ellas, ¿no? En plan, este punto. Y al final hablaba de un grupo de hombres. Entonces le criticaron un montón porque era como, pero si hablas en femenino, ¿por qué? Dice, porque me refiero a las personas. Sí. Y tienes como que acabar justificándote porque todavía como que no está tan normalizado eso. Y que es verdad que no utilizar marcas de género es un gran recurso para poder ser inclusiva sin necesidad de utilizar el masculino o femenino en este Exactamente. caso, ¿no? Podemos hablar de las personas del alumnado, podemos hablar de Exacto. las personas trabajadoras, podemos hablar Exacto. de, enunciados sin marcas de género que van al final a incluir a todas Ay, las exactamente. identidades, sean quienes estén presentes. Yo es que me acuerdo cuando estaba en la carrera de periodismo, era un debate que estaba como muy abierto en ese momento de cómo incluir el mensaje inclusivo, porque claro, al final nos poníamos muchas veces las trabajadoras y los trabajadores, está no sé qué, y era como que te quedaba un titular enorme y era imposible, o sea, Claro. no puede ser. Entonces, como las personas trabajadoras, pim pam pum. Entonces, hacíamos mucho ejercicio de eso también, de ser conscientes de cómo evitar que nos quede un titular de 4 líneas, pero de manera que todas y todas y todos estemos ahí encajados. Y es súper guay porque el tema del lenguaje inclusivo ha ido evolucionando cuando empezábamos desde el feminismo, ¿no? Hace muchísimos años a reivindicar que pusiéramos las mujeres, ¿no? Y a la mitad de la población también en los titulares o en cualquier espacio. Las personas con discapacidad visual venían a decirnos, oye, mira, que si tú pones una barra o pones el arroba, Exacto. estás Es limitando complicado. mi parte también, ¿no? Y Cierto. entonces, hemos crecido, yo creo que hemos evolucionado en el lenguaje, incluyendo no solo también a las realidades e identidades trans, en este caso, o a las mujeres, Sí. sino que también hemos entendido que el lenguaje inclusivo forma parte de entenderlo como un todo también para las personas con diversidad funcional o personas con discapacidad que requieren tener un lenguaje accesible, ¿no? 100%. O sea, de hecho es que eso es uno de los grandes debates cuando, por ejemplo, gestionamos redes o lo que sea, que intentas como ser original, meter el rollo, tal, no sé qué, y usas el arroba y dices, ah, no, espérate. Entonces después empiezas a entender todo este tipo de cuestiones, porque es que el mundo, o sea, es maravilloso, pero también es complejo, ¿no? Entonces Totalmente. hay que estar como muy consciente y muy en la tierra para entender esas realidades, salir a la calle y ver, entender, escuchar, o sea, Hubo es que... un momento que era el arroba y a veces te ponían la X, ¿no? Y era Alex, que Sí, sí. se podía Bueno, y todavía pronunciar. hay gente que tiene la X en sus usuarios y tal, y es como cariño. Claro, es O que sea, te delata la edad ya, o sea. literal, sí, es que al final cuando cambias la E, la O o la A para poner la X solo, no es accesible a la hora Claro. de pronunciarlo, ¿no? Y todas estas cuestiones de en plan, la accesibilidad en redes, por ejemplo, cuando para estas personas con diversidad funcional, pues tienen que, esas herramientas, ¿no? De leerte lo que pone y tal, las herramientas no son tan inteligentes, ¿sabes? En plan, no está interpretando lo que tú quieres decir, aunque nosotros lo podemos entender, al final es que te estás ahí inventando una cosa Sí. que no se traduce, ¿no? Sí, y está guay, ¿no? Y tener esa perspectiva y no dejarla únicamente, en el caso del lenguaje inclusivo, Sí. no dejarla únicamente en esa parte, sino pues abordar todas las realidades para que el lenguaje sea lo más accesible siempre. Totalmente. Y antes mencionabas 2 conceptos que también me parece interesante como aclararlos un poco porque a veces genera confusión, Sí. que es orientación e identidad. Sí. Entonces, si nos puedes aclarar un poquito. Claro, pues la Te identidad... estoy usando como diccionario 100%, ¿eh? No pasa nada, mientras no sea Vox, pues... No, iba a hacer comentarios, pero no los voy a hacer. ¿Por qué? ¿Le tienes miedo al éxito? No, la verdad que tienes razón. No, o sea, es que eso me recuerda evidentemente a las clases de latín, que teníamos Claro. el diccionario este en cuestión, y era como... y en aquel momento cuando yo estudié latín todavía esto no, yo creo que ni existía o se empezaba a escuchar, pero
de aquella manera, y claro, después con el tiempo dices, "Ño, qué mal ha envejecido el diccionario, Ya, ¿sabes? totalmente. Lo de la lengua muerta, que no está muerta, bueno, pues Bueno. tiene cosas, ¿no? Identidad y orientación. Sí. Vale, pues cuando hablamos de identidad vamos a hablar de quiénes somos. ¿Quién eres tú? ¿No? ¿Quién Vale. soy yo? Pues en este caso yo soy una mujer cis. Ujú. Vale. Esa es mi identidad, ¿no? Vale. Y cuando hablamos de la orientación, vamos a hablar de por quién sientes o por qué identidades sientes tú atracción, ya sea sexual, romántica, y Vale. en este caso, pues vamos a hablar de las diferentes orientaciones sexuales que hay, ¿no? Ok. Las que están dentro del acrónimo LGTBIQA+, es la que decíamos antes, lesbiana, gay y bisexual, Vale. pero hay otras Ok. realidades y orientaciones, bueno, y está incluida también la A, y hay otras orientaciones que puedan estar, ¿no? Pues Vale. la pansexualidad, por ejemplo. Me suena un montón ese, por Sí, ejemplo. que cuando hablamos de las personas pan en su momento, pues salía como término para las personas que sentían atracción con independencia de la identidad, ¿no? En su Cierto. momento se hablaba de la bisexualidad de una manera como muy binaria, a pesar de que ya el propio manifiesto bisexual recogía tu identidad, ¿no? Y el resto de identidades, pero para eliminar esa categoría binaria se hablaba de pansexualidad. Y a día de hoy, pues, la bisexualidad y la pansexualidad la podemos entender como un todo, por así decirlo. Vale. Pero esto, como toda la vida, cada persona se etiqueta con la que prefiera, Ujú. con el término que más cómodo o más cómoda o más cómodo le sea. Sí. Y ahí ni entramos ni salimos, ¿no? O sea, yo como mujer cis bisexual prefiero ese término, o sea, como Claro. Merichel prefiero bisexual, pero, o sea, para mí, para identificarme yo, pero otras personas pueden utilizar el pansexual o lo que sea. Vale, vale, vale. Y bienvenidas sean todas las orientaciones con las que se... Totalmente. Al final identifiquen. la cuestión es eso, que la persona también se sienta cómoda y se sienta bien. O sea que, como hablábamos antes, ya bastante complejo es el mundo, como para encima no sentirnos Sí. bien en ese sentido, ¿sabes? De ya está. Sí. Pues me parece súper interesante como aclarar estas cuestiones porque es verdad que cada vez se habla más y cada vez se conoce más, pero creo que todavía hay espacios en los que falta un poco de didáctica en este sentido o de explicar las cosas para que se entiendan. Y creo que también hay mucha gente que aunque no lo conozca, sí que tiene como el oído abierto. Entonces, para intentar que la gente entienda estas cosas, la verdad que mil gracias por estas aclaraciones porque de verdad creo que Nada. son totalmente necesarias. Sí, para eso estamos, un roto y un descosido. Literalmente. Y también te quería preguntar, Meritxell, o sea, bueno, mil cosas, ¿no? Realmente, o sea, esto de hablar creo que nos gusta, de hecho, creo que no lo dije al principio y no lo comenté, pero la primera entrevista, bueno, la segunda entrevista que me hicieron así ya más formal y tal fue contigo, Nico, de los Vinos. Y además fue muy gracioso porque fue el día previo a presentar el podcast, que no sé si te acuerdas que estaba Sí. como, no, es que justo mañana vamos a presentar algo y Y no yo te lo puedo decir. intenté saber qué es lo que Sí. era por Y todos los medios. tenemos que confesar lo que pasó en el momento de la publicidad que hablamos sí. y me dijiste, es un podcast, y yo, sí, pero tú no sabes nada. Entonces, bueno, las vueltas de la vida, hoy estás aquí y la verdad que no me puedo hacer más ilusión. Pero bueno, el tema, que me voy, perdón. El tema de cómo, o sea, muchas veces se habla de espacios seguros, lo hablábamos antes, de cómo podemos aportar las personas que no formamos parte del colectivo para que todas las personas y todos y todas y todes se sientan cómodos, pero ¿cómo podemos, por ejemplo, identificar si un espacio público, por ejemplo, o público o no público, a lo mejor un bar, yo qué sé, una sala de conciertos, cualquier espacio así, ¿cómo podemos identificar que es un espacio seguro para cualquier persona? Wow, eso es tan complicado a veces de identificar, ¿no? De Y te lo primera. pregunto porque hace no mucho me dijeron como, o sea, tenemos como pulseras y tal, con la bandera, por ejemplo, dice, si tú te pones la pulsera, aunque no seas del colectivo, yo ya sé que puedo recurrir a ti, si soy del colectivo, por ejemplo. Entonces fue como, ¿eso realmente es así? Mira, hay una cuestión básica y es que no solemos ponernos cosas con las que no nos sintamos identificadas, ¿no? Eso es Evidente. una realidad. Si tú te pones una pulsera, yo voy a poner las que tengo, ¿no? Yo tengo una pulsera ahora mismo de apoyo a Qué Palestina, bonita, me tengo pulseras del colectivo o tengo otras pulseras sobre, ¿no? Puestas. Cuando yo pongo esto, no es solo una cuestión de expresión de género, ¿no? De cómo me muestro el mundo, de si me gusta más, me gusta menos. También es una forma de decir quién soy, incluso a nivel ideológico, ¿no? De persona y tal, con las causas que puedo apoyar o no. Es una declaración totalmente de intenciones, ¿no? Sabemos perfectamente que si alguien tiene una pulsera del colectivo, sea o no del colectivo LGTBIQ+, implica mínimo que ya hay o una deconstrucción, o ha pensado en los espacios hacia nosotras, o tiene gente cercana del colectivo LGTBIQ+, lo que sea, y que Vale. va a ser una persona segura que mínimamente no va a ejercer violencia
intencionadas sobre nosotras, ¿no? Así que los locales de ocio pues tienen pues esa misma parte, ¿no? Poner una bandera o colocar espacio seguro, lo que sea, está genial. Lo que sí es verdad que aquí hay como que distinguir, ¿no? Y hay un montón de iniciativas que se suelen hacer, sobre todo cuando se empezaba en su momento con el feminismo y los puntos violetas, por ejemplo, y eran iniciativas de voy por los centros de las ciudades, recorriendo los comercios y poniéndoles una pegatina en la puerta para que sepan que esto es un comercio que apoya a las mujeres o que apoya al colectivo LGTBIQ+. Vale. Si no viene acompañado de una parte de sensibilización, si no viene acompañado de conocer al local, de cuáles son las prácticas o no que realiza, Claro. Corremos el riesgo de ponerle a alguien en la puerta una etiqueta que no sabemos realmente si van a estar sensibilizadas con el tema y si realmente cuando yo acudo o me pasa algo en el local van a saber cómo abordarlo, ¿no? Entonces tiene que haber con protocolo. Hace nada, la Federación Estatal LGTBI+, la LGTBI+, anunciaba, ¿no? sus publicaciones sobre el estado de odio en 2025 y a mí hay algo que me preocupaba muchísimo. Y que, bueno, aprovechando un poco que estamos en este espacio sindical, ¿no? Pues que hay que poner sobre la mesa y es que el odio hacia el colectivo LGTBIQ+ se ha duplicado. Durante el 2024 era el 7% y durante el 2025 se ha registrado más del 16% de agresiones, acoso, violencia, discriminación hacia nosotras, pero que, por ejemplo, el ámbito laboral ha pasado de ser el 6º puesto a ser el 2º. El ámbito laboral ahora mismo es el 2º puesto donde más se genera violencia hacia el colectivo LGTBIQ+, ¿no? Siendo el primero el espacio público, el espacio de ocio en las calles. Entonces, ahí hay dos cosas que se entremezclan, porque cuando tú vas a un bar, cuando tú vas a un espacio de ocio, se genera el ambiente laboral y se genera el espacio de ocio nocturno, ¿no? Entonces, ahí hay dos factores determinantes que van a hacer que no sean espacios seguros para el colectivo LGTBIQ+, ¿no? Así que, bueno, poner solo una pegatina no es una medida, sino si hay una intención posterior de poner la bandera, colocarlo y tal, entendemos que ya hay un poquito más de perspectiva, pero sobre todo lo que hay que hacer es sensibilizar a la parte laboral, que las empresas sean espacios seguros, ya sean, vamos, de ocio nocturno, ya sea cual sea, y que no sea simplemente un pinkwashing, ¿no? Que no sea una cuestión de... Sí, lo típico de cuando llega el día D te pones en la foto de perfil X. Sí, ahí básicamente. Está el típico meme ¿no? De que las empresas en enero se ponen todas como explotadoras fachas, en febrero igual, en marzo están de morado por el Día de la Mujer, y luego así hasta junio que se ponen de colorinchis y vuelven a hacer otra vez empresas que generan un malestar y unas prácticas totalmente abusivas para las personas trabajadoras, ¿no? Entonces, wow. Es un tema, o sea, el típico melón que en vez de comprarlo en el supermercado lo tienes en la vida real y es así. Es enorme y bueno, afortunadamente cada vez más de manos de sindicatos y por ejemplo de la Federación Estatal LGTBI+, se genera una presión, ¿no? Para seguir mejorando las condiciones laborales de las personas LGTBI, pues yo qué sé, el protocolo, ¿no? De acompañamiento a personas trans en el ámbito laboral que fue aprobado hace cosa de mes y medio o algo así, es una herramienta clara para que las personas trans en su puesto de trabajo tengan garantizadas no solo el uso del pronombre, sino también el cambio de su nombre y del sexo registral en toda la documentación necesaria. Vale, eso es genial. Vives más tranquila sabiendo que es un protocolo que se puede aplicar. Ahora, ¿cuánto va a ser el porcentaje de empresas que vayan a... Que lo apliquen, que se lo tomen en serio y que partan de ese respeto? O sea, es que al final, creo que lo hablaban hace mucho en uno de los capítulos precisamente, que al final todo parte de un respeto. Plan, que es que no hay más vuelta que darle, o sea, ¿quién eres tú para decir o decidir sobre mí si yo estoy bien o estoy mal? O sea, cállate un mes. Simplemente, o sea, es que me parece muy complejo el por qué, o sea, no la vertiente, ¿no? O el apartado de las personas del colectivo, sino me parece complejo que el resto de personas no entiendan. Uy, se me ha activado el Siri, ¿qué te pasa? Ya está. Perdón, me parece complejo que el resto de sociedad no entienda las cosas o no esté por la labor de entender las cosas. Es lo que me perturba un montón. A mí hay algo que me hace mucha gracia de la palabra respeto y es eso, ¿no? En plan, cuando te dicen algunas frases, luego te dicen, en plan, no, pero yo Pero con respeto. Y es como, es que ya me jodería. Sí, claro. Que no lo hicieras, es como... Sí, total. De hecho, justo me acabas de recordar una cosa que también te quería preguntar, porque claro, yo estoy aquí preguntándote como si fuera una
niña chica que no sabe nada y te estoy ahí en plan, por favor, dime más, pero ¿hasta qué punto el preguntar es correcto? O sea, ¿hasta qué punto es correcto o te estoy invadiendo? Esa parte también, no sé. Vale, es una muy buena pregunta y es otro melón quizás Vale. importante. Y es, si a mí me preguntas, yo te diré que las personas del colectivo LGTBIQ+, o que nos atraviesan cualquier otro tipo de intersección, no le debemos pedagogía a nadie. Es decir, infórmate. Haz tú el ejercicio de, mira que existen ahora herramientas de total. sobra para informarse. Ahora bien, entendiendo que eso es una postura, a mí la pedagogía me encanta. Vale. Así que siempre voy a abogar por, vamos a abordarlo todo pedagógicamente, pero entiendo que haya personas que estén ya hasta el higo de tener que explicar y, vamos, contentar al resto sobre las explicaciones, porque a veces las explicaciones es una justificación de tu existencia, ¿no? Sí. Sobre todo yo lo entiendo en las realidades trans, ya sean binarias o no binarias, que tienen que estar explicando todo el rato. Tía, es que estás explicando tu identidad, ¿sabes? Estás explicando quién eres. Claro. Súper agotador, ¿no? A nivel mental, cargar con ese peso encima a nivel social. Pero sí es verdad que tampoco es que seamos desde el colectivo LGTBIQ+, iba a decir unas pardillas, en el sentido de sabemos cuándo nos están preguntando Sí. porque realmente tienen interés. Y una cosa es el interés, que también hay que destacarlo aquí, una cosa es el interés y que tú preguntes a alguien por una cuestión de querer saber más, y otra cosa es que tú preguntes desde el morbo, ¿no? Pues a Claro. una persona trans que tú le preguntes desde, oye, ¿y antes de la transición? ¿O cómo se llama? Claro. Esas cuestiones ya no es solo una cuestión de querer saber, es una cuestión Sí, va de con mala invasión baba. y de violencia, ¿sabes? Exactamente. Que es algo por el cual no tienes por qué saber. O cuando le preguntas a alguien trans si está o no hormonado, operado, operada, ¿qué te importa? ¿No? Es decir, Claro. puedes preguntarle qué significa pues la identidad o mira, no había escuchado nunca el término trans, Sí. lo que sea, pero ya hay una línea entre preguntar por pedagogía y entre preguntar por el morbo y el querer violentar, ¿no? a Sí. esa persona, y eso sucede mucho, a veces desde la inconsciencia también, ¿no? Entonces hay que separarlo ahí. Pero sí, siempre ponemos el foco nosotras al final. Y esto pasa en todos los colectivos que estamos oprimidos, ¿no? De una forma Sí. u otra, que tenemos esa violencia social, que al final también se pone y se recae en nosotras la pedagogía, ¿no? O sea, esto también me recuerda un poco, o sea, creo que tiene similitud, pero no es exactamente lo mismo. En el caso de, por ejemplo, las víctimas de violencia de género, cuando se tienen que justificar y es que te vi por la calle, ¿tú estás bien? ¿Sabes? Como, porque tengo que justificarme después de haber sido víctima de... Claro, aquí entramos en un montón de cuestiones, ¿no? Pero las mujeres, sean o no víctimas de violencia de género, siempre tenemos que justificarnos Sí, total. ante cualquier cosa que hacemos, ¿no? Pues las personas racializadas también tienen que 100%. justificarse, y les pedimos una pedagogía sobre el racismo y que nos expliquen el por qué eso que hemos dicho es racista. Y es como, mira, nos lo están señalando, aprendamos y deconstruyamos esto y no estemos ahora dándole una explicación más y cargando a la otra persona para que nos explique el por qué, cómo, cuándo y dónde. Vamos a reflexionar también un poquito y usar la cabeza de vez en cuando, que no nos viene nada mal en tiempos de ChatGPT, y empezar a deconstruirnos en esos espacios. La deconstrucción es para toda la vida. Es decir, es un proceso en el Sí. que nunca acabas. Y obviamente, por ejemplo, yo como mujer cis, que tengo ciertos privilegios también, ¿no? Es decir, soy una persona cis, sobre las identidades trans, tengo privilegios frente a ellos, ellas, ¿no? Siendo una mujer blanca, pues también tengo privilegios Totalmente. frente a las personas racializadas. Es una cuestión de mirarte, una cuestión de deconstrucción y saber que esas conductas van a estar, en plan, y que lo ideal sería revisarnos constantemente, aunque eso suponga una incomodidad para nosotras mismas. Pero lo cómodo Cierto. es quedarnos como estamos. Totalmente. Y además creo que quedarnos como estamos no nos ayuda a avanzar. Que al final es también como un poco la conclusión histórica, ¿no? De qué manera se ha conseguido avances, ¿no? Pues luchando, saliendo de tu zona de confort, uniéndote, o sea, organizándote también, que aprovechando también este espacio, ¿no? Al final es una cuestión de organización para poder seguir avanzando. Primero, de manera individual, No se consigue difícil, nada. difícil. No te digo imposible, pero de repente como que se complica. De manera cómoda, o sea, si yo me quedo aquí en el sillón y me rasco el ombligo, tampoco vamos a conseguir nada. Si me tapo los oídos y los ojos y todo, porque al final la sociedad está ahí, o sea, existe, ¿no? Y si yo me niego a ello, tampoco vamos a avanzar, ni la sociedad ni yo, nadie, o sea, literal. Entonces, creo que falta un poco de esa perspectiva, quizás. Mira,
los cambios sociales solo se consiguen a través de la organización. Esto es así, es una realidad. Sí, sí. Individualmente y sobre todo tal y como está ahora, ¿no? Desde este sistema capitalista, la individualidad no es un engranaje que llegue a una transformación social, pero sí es un engranaje más para seguir en la rueda, ¿no? del sistema. ¿Qué necesitamos? Pues más organización y más militancia y más activismo de base, que es lo que ahora mismo nos ayuda a seguir transformando. Esto asusta, porque tú escuchas de militancia, escuchas hablar de activismo, escuchas hablar de organización y... parece que estamos hablando parece que estamos hablando del manifiesto comunista, ¿no? Un fantasma recorre Europa de total, pronto. total. Pues, chicas, sí, debería de haber esa organización y entenderlo no como algo negativo, sino como el todo al que necesitamos alcanzar, ¿no? La individualidad no va a estar en ninguno de los espacios conquistados en pro de nuestros derechos, ya sea el colectivo LGTBIQ+, o ya sea cualquier otro colectivo, ¿no? Así que ahí tenemos que estar en la colectividad. De hecho, es que justo ahora, cuando acabemos de grabar, nos vamos a luchar por parar las guerras, los conflictos y de manera colectiva. Efectivamente. Pero bueno, quitando esa parte, que ahora ya vamos, que nos queda, creo que sobre media horita, efectivamente, para un poco concluir, y repito, no porque quiera, sino porque tenemos que ir a la manifestación, sí que quería comentar un poco pues, el tema de que ahora junio también se ha consolidado, ¿no? Como el mes del orgullo, y quería preguntarte, pues, no sé, ¿qué mensaje tendrías para cualquier persona que nos pueda ver de cara a este mes? No solo este mes, porque evidentemente la lucha es constante, lo sabemos, pero concretamente de cara a pues, las manifestaciones que pueda haber, eventos que pueda haber, todo esto. Oye, pues la primera manifestación el 27 de junio. Venga. A las 6 de la tarde en La Orotava. Es una cita que tenemos que estar todos, todas, todes, seas o no del colectivo LGTBIQ+, ¿vale? O sea, no agendado, es exclusiva. ¿vale? Sí, por favor. O sea, tenemos que estar ahí todas para poder seguir reivindicando nuestros derechos, ¿no? Perfecto. Y sobre todo, que el orgullo no es una fiesta, es un mes de reivindicación, de posicionarnos, de manifestar que ahí estamos y que vamos a seguir, ¿no? El año pasado elegíamos frente al fascismo como lema, ¿no? Del orgullo, elegíamos frente al fascismo que resurge, orgullo que resiste, y eso es lo que hacemos cada mes de junio. Que sí, que yo puedo llegar a entender que la gente está diciendo, es que empezaron por un día, el 28 de junio, y ahora tienen un mes entero, pues los 12 meses si hace falta, ¿no? Efectivamente. Pero la idea... inicial y final es poder visibilizarnos, poder reivindicarnos y poder tener espacios de encuentro, no solo para nosotras como espacios no mixtos, sino para las personas aliadas que quieran venir y que quieran seguir apoyando. Vamos a tener una programación entera de actividades desde todas las entidades activistas de esta isla, que no somos pocas precisamente, y estamos unidas para poder visibilizar al colectivo LGTBIQ+, y de mano de todas las entidades, pues hacemos un pedazo de programación en el que invitamos también a que se acerquen y puedan conocer. ¿Cuál es el mensaje que podemos dar de cara a este orgullo? Pues fíjate, estamos en año preelectoral. Sí. Que pensemos votando en que nuestros derechos no se vean recortados en ningún momento, que votemos, ¿no? Pensando también en la violencia que nosotras vamos a recibir y que a día de hoy recibimos, y también que pensemos en generar los espacios y en nuestro entorno como algo seguro y que puedan estar ahí, ¿no? Sobre todo para las nuevas generaciones, para las peques que están, que se visibilizan cada vez más y que tenemos que estar con ellos, ellas y ellas para hacerles la vida un poquito más fácil, ¿no? Nuestras referentes pues corrieron para que nosotras ahora pudiéramos caminar y nosotras tenemos que seguir con ese legado para que las futuras generaciones venideras pues sean también... Tengan el camino un poquito más llano, que no tengan que correr esos obstáculos que no son fáciles en absoluto. Y para concluir ya 100%, sí que te quería... Es que yo soy así, o sea, ya me concluir conoces. hace 5 minutos. Sí, pero lo típico cuando te vas a despedir de alguien, sí, no sé qué, te das un beso, un abrazo, venga, sí, pero no sé qué, no sé cuándo, bueno, ya sí, hasta mañana, bueno, pero... Y así, pues, esto es un poco guay. igual, ¿vale? O sea, esto es el efecto claro de no me quiero ir, no quiero terminar. Pero no, en serio. ¿Te podemos preguntar por algún referente, alguna referente de todo este colectivo, varias personas que para ti hayan sido inspiración, que sean inspiración a día de hoy, que sean, pues eso, como personas a tener en cuenta? Mira, es que no me puedo quedar con una. O sea, no me puedo quedar con una sola persona. En este caso no te estoy preguntando por Bad Bunny, yo necesito referentes en plural. Podemos hacer un podcast sobre sobre Bad Bunny. Sobre Bad Bunny, referente cultural LGTBIQ+.
no porque pertenezca al colectivo, porque al menos él nos haya visibilizado, sino porque fue una de las personas que, por ejemplo, salió con su camiseta hablando cuando habían asesinado a una mujer trans y habían puesto el dead name en los titulares. El dead name es el nombre que le asignaron al nacer a la persona trans y con la cual no se identifica. Pues él salió con una camiseta que decía, se llamaba Alexa, ¿no? En plan de, oye, vamos a tratarla en femenino y con el nombre porque era una mujer. Pero más allá de Bad Bunny, que no es lo que quiero destacar, obviamente, si yo tuviera que pensar en referentes que a mí me han inspirado y que tengo como a día de hoy todavía metida en la cabeza, pues voy a empezar aquí por Tenerife, porque no me puedo ir tampoco muy lejos. Para mí, Yelko Fernández, fundador de Libertrans, es una persona totalmente referente, es que da igual el día, la hora, Yelko está ahí para cualquier persona del colectivo LGTBIQ+, especialmente para las identidades trans. Ya les digo, sea la hora que sea, está siempre presente en todos y cada uno de los movimientos. Y luego tengo que pensar en Marcela Rodríguez como primera mujer trans que iniciaba esa manifestación aquí en Tenerife y que partía del García Sanabria y que, bueno, forma parte de nuestro orgullo y de esas personas que te decía antes, ¿no?, que corrieron para que nosotras hoy podamos estar aquí. Y también voy a hablar de personitas quizás más jóvenes que bueno, que son referentes en cuanto a la visibilidad que tienen y que generan un impacto, ¿no? Si pienso en personas mayores, pues se me ocurre eso, ¿no? Pues Yelko, Marcela Rodríguez o Rosario Miranda, ¿no? También en Buenavista, visibilizándose también como mujer trans. Pues bueno, es memoria y legado que no podemos perder. Y si pienso en personas jóvenes, no puedo no nombrar a la gente que hace activismo actualmente en Diversas y que fundaron en su momento Diversas también, ¿no? Y que forman parte de esta trayectoria activista con las que comparto y que para mí son referentes y compañeros, compañeras, compañeres en ese aspecto, porque sin duda, tienes que mirar también a tu entorno a veces para reconocerte y seguir avanzando, ¿no? Entonces, para mí eso también forma parte de las referencias que puedo llegar a tener. Pero luego si ya me preguntas un poquito más sobre referentes, yo, que en Diversas también hago la parte de atención a menores LGTBIQ+, yo veo a las lespeques visibilizándose como menores trans con 6 añitos, 7, 5, y es difícil, ¿no?, estar a nivel social visibles desde tan peques y ser conscientes y vivir pues esa trayectoria, ¿no?, de violencia que les va sumando en el centro educativo en otros espacios y que forma parte de la conciencia que me llevo y de las referencias que me llevo, a pesar de que no sean personas visibles y que no deban serlo tampoco hasta los 18, en una cuestión de cuidados hacia las lespeques en ese aspecto, pero es maravilla ver cómo es un cambio social que se nota. Es un cambio, sí, y cada vez más, y no vamos a poder pararlo, y no hay por qué pararlo. Y que es real, quiero decirte que por mucho que nos metan el miedo, nosotras estamos aquí y no nos vamos a ir a ninguna parte y seguiremos mostrándonos visibles y orgullosas y siendo o militando y estando más activistamente activas, más que nunca, en estos espacios LGTBIQ+. Me parece maravilloso porque efectivamente lo que estamos hablando son realidades que están aquí, que no se van a cambiar, o sea, ya está. Así que visibilizarlas, respetarlas, entenderlas, compartir, o sea, me parece todo lo más importante, o sea, como que no tengo un ranking, sino que todo me parece que va de la mano. Tenerte aquí ha sido un enormísimo placer, no sé si esa palabra existe, pero bueno, se entiende, ¿verdad? Sí. De verdad que gracias por todo lo que nos has contado, por todo lo que seguramente nos queda por hablar y por la actividad también que hacen de activismo, que creo que es totalmente necesaria todavía a día de hoy y tendrá que seguir esta lucha mucho más allá en el tiempo, pero que evidentemente vamos de la mano. Y es una lucha para todos, todas, todes, incluyendo, aprovechando que estamos aquí en este espacio, de los sindicatos también. Evidentemente. De tener secciones sindicales específicas, LGTBI, que muchas veces hablamos de diversidad e igualdad de la misma manera, ¿no? Sí. Al igual que cuando desde el movimiento feminista pues decíamos que teníamos que crear esa parte de igualdad porque si no se diluían, ahora metemos la diversidad en la parte de igualdad y se diluye en el sentido de que no se hacen acciones específicas, pues de la parte de los sindicatos, de la parte de seguir presionando en la parte laboral por esas estadísticas que veíamos antes, y la población toda entera movilizándonos, organizándonos y militando es lo ideal. Yo es que
Sí, sí, no, o sea, yo quiero quedarme además con este mensaje de unidad y de acción, ¿no? Total. Que creo que sin eso, como hablábamos hace un momento, no vamos a avanzar. Entonces, bueno, repito, mil gracias por estar aquí y mil gracias a ustedes, como siempre, por estar a través de la pantalla, a través de los cascos. Si no fuera así, no podríamos seguir adelante, evidentemente. Así que de verdad, gracias y nos vemos en el próximo capítulo, más y mejor. Bueno, es que yo ya, el más y mejor, yo ya no sé qué más quieren, la verdad. Pero bueno, dicho esto, nos vemos. Gracias. Raíces en el agua y miradas hacia el mar, unidos por la historia que nos vuelve a conectar.